Buenas, queridos alumnos de estudios sociales. Les habla su profesor Rodrigo Garita y esta es la clase número 9 del nivel de noveno año, después del receso que hemos tenido. Vamos a retomar algunas ideas de las lecciones anteriores. ¿Qué hemos visto? Bueno, pudimos comentar un poco sobre la caída del Imperio Romano a partir del año 476, producto de la crisis que estaba sufriendo económica y socialmente el imperio, también de tipo político y militar, y esa pérdida de poder va haciendo que se vayan produciendo de manera paulatina una serie de invasiones de los grupos bárbaros en el territorio y vayan y controlando poco a poco esos territorios. Entonces el imperio se va desgranando y el modelo de vida, que era una vida urbana, intensa, comercial, controlada militarmente y que surge sobre la base del esclavismo, va desapareciendo a partir de este momento. Es como da inicio lo que conocemos como el periodo de la Edad Media. La Edad Media, que es un periodo que va del 476 después de Cristo al 1453, lo ubica uno con la invención de la imprenta por Gutenberg o la toma de los otomanos de Constantinopla. Algunos los llevan hasta 1492 con la llegada de Colón a América y comprende un periodo de 10 siglos. Durante ese periodo vamos a tener dos espacios geográficos bien definidos. El Imperio de Oriente, con capital en Constantinopla a lo largo de todo ese tiempo, de tipo cristiano, y el de Occidente. El de Occidente, que es Europa, Italia, España, el norte, Bretaña, Alemania, Francia, eh, controladas por las tribus que posteriormente van a convertirse al cristianismo. Es una sociedad que además de asumir el cristianismo como religión en esa fundición de elementos culturales, esta sociedad feudal va a tener una transformación en la tenencia de la tierra. Se van a crear grandes feudos controlados por señores feudales que después van a pasar a ser las monarquías y se va a dar una relación de vasallaje entre los señores y los vasallos y la relación con estos señores va a estar demarcada por el tema de la lealtad y el servicio militar. La religión y la sociedad son dos elementos que estuvimos analizando. La religión como un elemento de dominio, prácticamente que durante este periodo la religión católica es una de las instituciones que va a preservarse durante prácticamente todo el proceso de la Edad Media, y la sociedad está muy bien definida con los señores feudales, los vasallos, la gente de los ejércitos, los sirvientes, los artesanos por otro lado, las personas que trabajaban o servían a Dios desde las iglesias, y cada una con una función determinada, así como los siervos que trabajaban la tierra para sus señores. Este mundo medieval va a estar caracterizado por un mundo básicamente rural, en los feudos, como hemos dicho, con un desarrollo comercial de autosuficiencia, de prácticamente que la actividad de las ciudades disminuye notablemente y significativamente también desaparece el comercio a partir del siglo V, VI y VII, cuando después ya se fortalece el tema de las monarquías. Tenemos un mundo cristiano que prácticamente controla Europa, pero tenemos surgiendo a partir del año 632 una nueva religión cuyo líder es Mahoma,
y su dios Alá, y que muy prontamente va a extenderse por toda Arabia, hasta la India prácticamente, todo el norte de África, hasta llegar a lo que hoy conocemos como España, y donde van a fundar sus principales ciudades, como por ejemplo Córdoba, ¿verdad? Que llega a ser una importante ciudad musulmana, y logran intentar ir más hacia arriba, pero lamentablemente no lo logran, ¿verdad? Pero sí logran controlar por largos 10 siglos todo el territorio, la península ibérica. Los musulmanes, que tienen una cultura totalmente diferente, pero que logran convivir de alguna manera armoniosa con cristianos y judíos en esa época y en ese territorio, ¿verdad? Para el año 1095, y como consecuencia del control de los musulmanes de la Tierra Santa o Jerusalén, el Papa va a hacer una convocatoria a las cruzadas, una guerra santa que va a tener muchas cruzadas que pudimos analizar, pero que en general lo que van a hacer es activar el comercio entre el este y el oeste. Y eso es uno de los elementos más importantes, además del intercambio cultural que se va a producir. Entonces, si bien es cierto, mucho está lleno de conflictos y de masacres y de muertes y de guerras, pero también va a producir un intercambio que finalmente va a ser importante para el desarrollo de la edad moderna. Como legados, vimos que en la Edad Media tenemos la aparición de las universidades, como la de Bolonia, por ejemplo, la literatura, como por ejemplo este, la Divina Comedia de Dante, el desarrollo de la imprenta y con ello la fabricación de muchos libros y la expansión del conocimiento, el auge de las ciudades, el desarrollo nuevamente del comercio, que van a ser el fundamento posterior de un periodo que vamos a conocer como el Renacimiento, que va a surgir en Italia. Es un movimiento cultural, inclusive vamos a decir que político, económico, que va a desarrollarse en las principales ciudades de desarrollo comercial y que mantenían esa actividad y se conectaban con las ciudades de Oriente Cercano y de China, por ejemplo, y luego este renacimiento, con todas sus ideas y su conocimiento, la retoma de elementos culturales de la antigüedad, va a extenderse a ciertas regiones de Europa, especialmente en la región de Flandes, en los Países Bajos, y donde va a haber un intercambio importantísimo de desarrollo tecnológico, artístico o cultural. Eso fue básicamente lo que hemos visto en las clases anteriores. Hoy, para terminar básicamente con ese tema de, de ese periodo, vamos a ver la Reforma Protestante. Ustedes lo pueden ver de la página 70 a la 73. La Reforma Protestante y Martín Lutero. Reforma protestante. Se originó en Alemania en el año de 1517, cuando Martín Lutero publicó las 95 tesis contra la venta de indulgencias. La venta de indulgencias era algo que practicaba la Iglesia Católica, y las personas religiosas caminaban de pueblo en pueblo perdonando los pecados de las diferentes personas a cambio de dinero, ¿verdad? Y las personas se sentían satisfechas de pagar por el perdón, porque había un gran temor por el infierno, ¿verdad? A esto le pareció mal a Martín Lutero, porque era una forma en cómo la iglesia obtenía el dinero, y Martín comenzó a pegar sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, y él más bien mantenía un concepto de una religión interior basada en la comunión del alma, la humildad y la receptividad con Dios. Los intereses de tal reforma no fueron del todo religiosos. La iglesia
combate la usura. Los príncipes de Europa, europeos, alemanes, pretendían hacerse con la riqueza de la Iglesia Católica y el dinero de los territorios. Entonces habían otros también intereses interesantes. La Iglesia se veía sometida a la crítica dado que vendía reliquias, que la astilla de la parte de la cruz de Cristo, ¿no? Que una gota de la sangre de Cristo. La venta de indulgencias, que ya expliqué. El dinero para sufragar los gastos de la iglesia y básicamente para sus construcciones, como por ejemplo la Basílica de San Pedro. Martín Lutero era un monje agustino católico que inició sus estudios en 1505 y se doctoró en 1512. Causas religiosas, la corrupción de la iglesia, la venta de reliquias religiosas por las que la gente daba muchos dineros o los pueblos, las astillas de la cruz de Cristo, paños de sangre de Jesús, objetos personales de diferentes santos, se vendían y se comercializaban y se mantenían en las iglesias de los pueblos. Venta de indulgencias, pago por la expiación de los pecados pasados y futuros, incluso de gente que había muerto para que no fuera condenada al infierno. La ignorancia del clero, había una falta de preparación de la mayor parte de los clérigos que jugaban también con la ignorancia de estas. Presenta una limitación en la tarea clerical para poder enseñar con verdad o con amor o con inteligencia a los feligreses. Aumento de estudios religiosos, la imprenta facilitó la propagación de escritos como la Biblia, se dan las diferentes interpretaciones de los pasajes bíblicos, San Agustín, la salvación es a través de la fe, Santo Tomás propone la fe y las buenas obras te llevan a la salvación, son diferentes concepciones que se dan y se manifiestan ya en las literaturas de la época. La venta de indulgencias provocó la tesis de Martín Lutero. La reforma protestante, causas sociales, castigo a la usura. El exceso de ganancias por préstamos va en contra de la moral, según estimaba. Esto limitaba notablemente las ganancias de los burgueses, con lo cual ellos veían afectados sus intereses. Provocó una nueva moral en el protestantismo para que se ajustara al modelo económico del mundo moderno, el mercantilismo y la acumulación de riqueza. Entonces veamos que no solo había intereses de tipo espiritual, sino que había intereses económicos. Los burgueses pretendían mantener sus ganancias por la usura que hacían sobre los préstamos, mientras que la iglesia castigaba y perseguía a quienes o condenaba a quienes aplicaran la usura. La usura es el exceso de cobros de impuestos sobre préstamos. La reforma protestante también tenía causas políticas, el fortalecimiento, por ejemplo, de las monarquías nacionales en contra de el poder terrenal y espiritual de la iglesia. ¿Verdad? Lo enfrentaron porque la iglesia tenía un gran poder y en este sentido, en algunos casos o en muchos casos, llegan a acuerdos importantes para que la iglesia logre aceptar a los reyes y a las monarquías y a coronarlas como tal, pero que a cambio estas monarquías se comprometan a mantener la religión católica como la fe dominante en sus territorios. Los reinos se preocupaban por marcar la diferencia con respecto al resto por medio de la lengua, la cultura y sus tradiciones, lo que posteriormente va a generar las diferentes nacionalidades que hoy conocemos en Europa. La reforma cumplía con esos propósitos a la monarquía. Las monarquías que en el pasado habían sido los señores feudales que habían acumulado gran cantidad de extensiones de tierra y de riqueza. Que luego la iglesia los va a animar coronándolos, pero a cambio iban a tener protección de estos diferentes reinos. Durante la Edad Media se reafirmaron las identidades nacionales, como hemos dicho, que se originan en el fortalecimiento de las monarquías también. Bien, como hemos visto, la Reforma Protestante inició en Alemania en 1517 con las tesis de Martín Lutero y que combate a la Iglesia Católica por diferentes circunstancias. Por ejemplo, la venta de indulgencias, la riqueza de la Iglesia,
¿verdad? La ignorancia de los monjes. Esas causas religiosas, entre otras cosas, la usura, por ejemplo, que combatía la iglesia en contra de los burgueses que cobraban altos intereses por los préstamos. Esto era castigado por la iglesia. Entre las causas sociales, los burgueses se veían beneficiados de toda esta trama económica y la iglesia quería mantener ese control, pero tener también beneficios. Desde el punto de vista político, las monarquías se vieron beneficiadas porque pudieron estar en un momento dado a la altura de el control y del poder de la iglesia, además de contar con la benevolencia y confirmar que la iglesia finalmente sí aceptaba la presencia de las monarquías como gobiernos de ciertos territorios, ¿verdad? Eh, y luego la iglesia prácticamente que se va a convertir en un elemento para consolidar esa monarquía a través de la coronación de los diferentes reyes. Gracias.